Muy bien, vamos a ver la definición de derivada apoyándonos en su interpretación geométrica con una gráfica de una función cualquiera. Cuando te hablen de una función, tú tienes que pensar en una aplicación que lo que hace es devolverte unos valores y cuando tú le das unos valores x. Esa función podría ser un polinomio, x al cubo menos x al cuadrado más 3x más 1. Nosotros le damos un valor a la variable independiente x y obtenemos un valor de la variable dependiente y. Pero la función también podría ser de otra forma, podría ser un cociente de polinomios, o podría ser una raíz, o podría ser un logaritmo. Podría ser una función logarítmica. Sea como sea, una función es una aplicación. Le damos un valor, realiza unas operaciones y nos devuelve otro valor. Ese valor que nos devuelve es el valor de y, la variable dependiente, como he dicho. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una función, la que sea, con una representación gráfica que imaginemos que tenemos, por lo menos localmente, en un trozo de dicha función. Entonces tenemos un punto concreto. La definición de derivada, al igual que la definición de continuidad, es un concepto local. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando calculábamos o estudiábamos la continuidad de una función, estudiábamos la continuidad de la función en un punto y luego estudiábamos la continuidad de la función en otro punto. Y cuando nos pedían en un ejercicio estudia la continuidad de esta función, teníamos que hacer un análisis global, es decir, punto a punto. Teníamos que detectar en qué puntos podía ser problemática la función y analizarla en dichos puntos. La continuidad es un concepto local. La derivación, la derivabilidad, la cualidad de ser derivable también es un concepto local. O sea, que lo que vamos a ver es derivada de una función en un punto. Derivada de una función en un punto. Nosotros tenemos un punto del eje X. Lo llamamos A minúscula. Y le aplicamos un incremento. Es decir, lo desplazamos. Lo desplazamos una cantidad h, 2 unidades, 3 unidades, lo que queramos. Lo que obtenemos es sobre el eje un nuevo punto, que si este era el 5 y lo hemos desplazado 2 unidades, pues será el 7, el 5 más 2. Ahora conectaré todo esto con el ejemplo anterior del coche y las distintas velocidades. Nos lo llevamos a la gráfica de la función y tenemos un segundo punto, b mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser la construcción de la recta secante. La recta secante lo que hace es unir A y B. Lo tengo que hacer a mano, es una operación arriesgada, espero que me salga lo mejor posible. Perfecto. Perfecto. Bueno, no es perfecto, pero es muy aceptable. Entonces, insisto, tengo un punto de partida. Hallo su representación gráfica en la gráfica de la función. Hago un desplazamiento, tomo un incremento, un segundo punto. Si me llevo ambos puntos al eje de ordenadas, al eje Y, ¿qué obtengo? Esto es f de A, es la imagen del punto A, porque me lo he llevado hasta la gráfica y luego lo he tirado en horizontal. Lo mismo pasaría desde el punto B, solo que esta vez lo que obtendría sería la imagen f de A más h del punto movido. El punto con el incremento hecho. Si este era el punto, no me acuerdo cuál había dicho, 5 y aplico un incremento de 2, este será el punto 7. Esta será, por lo tanto, la imagen de 7. Las imágenes están en el eje Y, los originales en el eje X. Yo tengo esta situación, trazo esa recta secante. ¿Qué ventaja tienen las rectas? Que tienen pendiente constante. ¿Y cómo se saca la pendiente de una recta? Eso lo deberías saber. La pendiente de una recta se saca obteniendo 2 puntos y dividiendo el incremento de Y entre el incremento de X.
construimos un triángulo rectángulo y decimos, por un avance de incremento de x, ¿cuánto ha subido o ha bajado la función incremento de y? Y la pendiente, que se denota como m, es el incremento de y partido el incremento de x. Da igual el triángulo que cojamos, podríamos coger uno más pequeñito aquí abajo, porque todos ellos serán triángulos equivalentes. Por el teorema de Tales se producirá la proporcionalidad entre sus lados. Entonces, si este lado es el doble que este de aquí, este también será el doble que este de aquí. Y al hacer el cociente nos dará lo mismo. Es decir, para sacar la pendiente de una recta nos basta con tomar dos puntos cualesquiera, hacer la construcción de ángulo recto y hacer la división entre lo que sube o baja, la variación en y, dividido entre la variación en x. Pues eso es lo que vamos a hacer. Prolongo esta línea y ahora lo que tengo es este triángulo que hace referencia exactamente a lo que estaba comentando. Este es el incremento de x y este es el incremento de y. Y lo que voy a hacer va a ser sacar la pendiente de esta recta. Este incremento de y, ¿a qué es igual? Bueno, pues el incremento de y va desde este punto hasta este punto. Cuando la x ha variado en esta cantidad, la y ha variado en esta cantidad. ¿Y esta cantidad qué es? Pues el valor más grande menos el valor más pequeño. F de a más h menos f de a. Eso es el valor de esto. La variación en vertical. Y la variación en horizontal, ¿a qué es igual? Simplemente a h, que es el incremento que había aplicado al principio. A más h menos a. Hago la diferencia entre estas dos posiciones. A más h menos a me da un incremento de h. Entonces, la pendiente de la recta secante es el incremento de y partido el incremento de x. Ahora comentaré qué tiene que ver esto con lo que estábamos haciendo antes con el coche. Eso es lo que se llama el cociente incremental. Y nos da la pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta secante. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el coche? Pues esto es como si hubiésemos tomado una posición y otra posición desplazada y dijésemos, en este instante, ¿en qué posición se encontraba? Y en este instante, ¿en qué otra posición se encontraba? Y dividiésemos espacio entre tiempo. El tiempo sería la variable independiente y el espacio recorrido la variable dependiente. Entonces tomábamos unas medidas entre un punto que era la ciudad 1 y la ciudad 2 y luego la ciudad 3 y hacíamos la división entre el espacio que se había recorrido dividido entre el tiempo que se había empleado en recorrer dicho espacio. Eso es lo que estábamos haciendo. La variación de posiciones dividida entre el tiempo empleado en recorrer ese espacio. Es decir, dentro de lo que estamos haciendo, la función lo que nos da es el espacio recorrido. La variable original, la x, en el eje de abscisas, lo que nos da es el tiempo. Y la pendiente de la recta lo que nos da es la velocidad. Esto sería la velocidad. ¿Pero qué velocidad? Una velocidad media. Porque yo he tomado un punto aquí, he tomado otro punto aquí, pero lo que he hecho ha sido una aproximación mediante una recta secante. Esa recta secante no es igual que la función. Lo que ha pasado con la función realmente ha sido una serie de posiciones intermedias que no se corresponden con la recta. A eso es a lo que me refería en el ejemplo del vehículo, que nosotros hacemos una velocidad media grosso modo, pero que si pudiésemos tomar puntos intermedios, la velocidad media iría pareciéndose cada vez más a una velocidad instantánea. Iríamos afinando cada vez más con la velocidad y sería más precisa como descripción del movimiento del cuerpo.
Pues eso es lo que pasaría si ahora, en vez de hacer esto, tomamos un incremento más pequeño. Si en vez de ser el desplazamiento h tan grande fuese más pequeño, esta recta secante cambiaría su posición y se parecería más a la gráfica. Yo lo voy a hacer porque puedo borrar lo hecho y hacer un dibujo nuevo encima. Yo te recomiendo que hagas otro dibujo. Similar a este. Además te puedes apoyar, tú tienes la ventaja de que puedes usar una regla. Y vamos a ver. ¿Qué sucedería si ahora tomo un incremento más pequeño? Si tomo un incremento más pequeño, es decir, si tomo el espacio recorrido en un tiempo más corto por parte del vehículo, conoceré una velocidad media que será más precisa, porque será entre dos puntos más próximos. Lo que hago es tomar un incremento más pequeño, sacar la imagen de dicho incremento. A este punto lo voy a llamar C. Lo pongo aquí encima. Y si quiero sacar la pendiente de la recta secante, esta vez la recta secante va de A a C. ¿Qué observamos? Que ambos puntos están más cerca. Y lo que es más importante, que esta recta secante ahora se parece mucho más a la gráfica de la función. Antes simplemente había tomado en la posición A la posición B. Ahora estoy tomando una posición que está desplazada menos en el tiempo, podríamos decir, y por lo tanto la medición es más precisa. Yo puedo hacer el cociente incremental, incremento de x, en este triángulo de aquí, ¿De acuerdo? Cuando avanzo una cantidad x, h en nuestro caso, ¿cuál es la variación en la función? ¿Cuál es la variación de y? Bueno, pues la pendiente de esa recta secante sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que con las nuevas cantidades. La imagen del punto desplazado menos la imagen del punto original que manteníamos fijo, dividido entre h, que es el incremento de x. La expresión sería la misma, pero la diferencia es que esto es una aproximación mejor de la variación instantánea de la función. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los puntos A y C es más pequeña que la diferencia entre los puntos A y B. Y gráficamente se ve porque la recta secante se parece mucho a la gráfica de la función. Está claro lo que voy a decir ahora. Tomo un h más pequeño todavía. Tomo un h que me lleve a un nuevo punto que esté aquí. No voy a hacer ese dibujo. ¿Qué pasaría? Que la recta secante se confundiría casi con la gráfica de la función. La construcción tendría las mismas letras. Yo haría lo mismo, pero lo haría entre dos puntos que estarían muy próximos. ¿Qué ocurre con esa recta secante? Pues que se irá pareciendo cada vez más a una recta entre dos puntos que son prácticamente coincidentes. La recta secante tenderá a parecerse a una recta tangente. El punto B pasa a ser el punto C, que pasaría a ser un punto D más próximo todavía, más próximo, y luego me encontraría haciendo el cociente incremental de dos puntos que prácticamente se confundirían. Eso es lo que quería decir tomar la velocidad media entre un punto y otro que está a 1 metro de distancia.
¿vale? Hago una división, espacio recorrido partido tiempo, de dos cantidades que en realidad son muy pequeñas, porque si el tiempo es muy pequeño, el espacio recorrido también. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Si yo tomara un punto que fuese prácticamente A, con un incremento de una décima o una centésima, prácticamente no me habría movido. Ese es el sentido del ejemplo que daba del vehículo en movimiento. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? Pues la pendiente de la recta tangente es esto llevado al límite, cuando el incremento h sea muy pequeño. Cuando el incremento h sea muy pequeño, lo que yo tendré será una recta que será prácticamente como si tocase en un único punto, como si estuviese apoyada suavemente en la gráfica de la función. Y esto es la pendiente de la recta tangente. Voy tomando valores de h cada vez más pequeños. Voy tomando valores de h cada vez más pequeños, de manera que el punto A más h cada vez está más próximo al punto A, y el punto f de A más h cada vez está más próximo al punto f de A. Y sigo haciendo la misma división todo el tiempo. Entonces seguiría tomando una serie de rectas secantes, rectas secantes, rectas secantes, que en el límite se convertiría en una recta tangente porque estaría uniendo dos puntos que están prácticamente pegados el uno al otro. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo hago un desplazamiento ínfimo, cuando tomo los puntos A y A más h prácticamente confundidos, es decir, cuando la h tiende a cero. La pendiente de la recta secante, cuando h tiende a cero, cuando tomo un incremento muy pequeño y digo, no, voy a tomar la velocidad, o sea, voy a tomar el espacio recorrido con un segundo de diferencia. Eso es lo que quiere decir. Y luego con una décima de segundo de diferencia. La velocidad que obtendría ahí sería una velocidad prácticamente instantánea. Bueno, pues eso es la derivada de la función en el punto. La definición de derivada f' en el punto A es el límite de este cociente. Eso como definición matemática. Y su interpretación geométrica es esta. Es la pendiente de la recta tangente. En x igual a A. No lo he puesto, pongo porque, como he dicho, la derivada es un concepto local. Es derivada de una función en un punto. Derivada de una función en un punto. Límite cuando h tiende a cero de f de A más h menos f de A partido por h. Y el sentido es hacer esos cocientes de lo que varío en vertical partido lo que varío en horizontal, pero cada vez con desplazamientos más pequeños hechos en el eje X. ¿De acuerdo? Voy a continuar en el siguiente vídeo, que este ya se ha hecho largo.